Cancina yachakukuna imaynalla kashankichik. Tukuynikichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay parlapayanakuta ñawrisun. Ajena kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos dando lectura a este diálogo y en este diálogo aprenderás bastante vocabulario y estructuras gramaticales. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Pero antes de empezar, como siempre te hago la invitación a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajena gaspaja y echakujuna qallarina kachun. Parla payanaku, que significa diálogo. Y en este diálogo tenemos la participación de Aldo, de Manuel y también de Susana. Tenemos tres participantes. Ajena gaspaja, Adolfo qallarina y Manishantah Adolfo. ¿Qué es lo que está diciendo Adolfo? Dice, Imaynaya tata Manuel. Imaynaya tata Manuel. La palabra Imaynaya utilizas cada vez que tú quieras preguntar por la otra persona y le dices Imaynaya kashanki. O en todo caso, si sabes el nombre de la persona, pues le dices Imaynaya Diego, Imaynaya Juan, Imaynaya Delia, Imaynaya María. Y así, de esta manera, utilizas la palabra Imaynaya. Concretamente, aquí, que bien podríamos decir Imaynaya Manuel, pero en un contexto más formal, pues utilizamos la palabra tata o la palabra mama, que en este contexto significaría señor o señora, la palabra mama. Entonces, aquí estamos queriendo decir, ¿cómo está señor Manuel? Le preguntamos. Y Manuel responde de la siguiente manera, dice, walejya, walejya. La palabra walej significa bien, ¿sí? Entonces, cuando te pregunten, Imaynaya kashanki, puedes responder walejya. O también puedes decir putiskaya, o también puedes decir yakiskaya, alillan. En fin, hay un montón de palabras que podemos utilizar para responder a la pregunta Imaynaya. Walej Aldo Kanri le dice, Kanri, cuando tú quieres rebotarle la pregunta, a la pregunta que te hizo Imaynaya, en este caso Tata Manuel le preguntó, y le rebota la pregunta y le dice simplemente Kanri, que en castellano significaría y usted o tú. Entonces, Kanri significa y tú o usted, que también puedes utilizar bastante este Kanri. Y Aldo le responde de la siguiente manera, dice, walejliatah, walejliatah. Bueno, utiliza la misma palabra que hace rato dijimos, walej, que significa bien, y Aldo pues repite, ¿no? Que también él está bien. Entonces, cuando tú repites la misma palabra, utilizas el sufijo yatah. Este sufijo yatah, que significa también, ¿sí? Entonces, él está queriendo decir, también estoy bien. Aunque cuando utilizamos el yatah, debemos de utilizar también el sufijo pis. Pero bueno, la oración completa aquí tendría que ser ñokapis walejliatah kashani, ¿no? Qué bien se puede decir de esta manera también. Walejliatah, claro que sí. Y dice pachi. Pachi significa gracias. Bien, Manuel a esto dice, Aldo, imatah kaikuna kanku, le dice, Aldo, imatah kaikuna kanku, imatah kaikuna kanku. Bueno, la primera palabra que es ima, que significa que, es el pronombre interrogativo, y kaikuna, que serían estos, que viene de la palabra kai, cuando nosotros señalamos, ¿no? Y decimos, kai, rumi, kai, sacha, kai, anka, kai, hampara. De esta manera, cuando estamos cerca del objeto o del animal o de la persona. Y el plural de este kai sería aumentando el sufijo kuna. Por eso está que dice imatah kaikuna. Y la última palabra, kanku, pues sería el verbo ser o estar, que significaría son o estar. En este caso significa son, ¿no? Por eso dice, ¿qué son estas cosas? Le pregunta Aldo. Y Aldo le responde a esto
Kaykunaqa qheshwa kilkas kanku. Kaykunaqa qheshwa kilkas kanku. Bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir? Kaikuna acabamos de analizarlo, ¿no? Decía que venía de esta palabra cuando queremos señalar al objeto o a la persona o al animal. Entonces está en plural acá. Entonces, Kaikuna. Quechua es quechua. Kilkas es libros. También se puede decir anka, cualquiera de los dos. Y kanku. Kanku es el verbo ser o estar, que en este caso significaría son. Entonces, la traducción sería que primero empezaríamos por esto, señalando estos, saltamos al verbo, estos son libros de quechua, ¿no? De esta manera. Bien, vamos por lo que dice Manuel, y dice, Imataj kaikuna kanku. Imataj, un momento, ahora sí, Imataj chaikuna kanku, Imataj chaikuna kanku. ¿Qué son esas cosas? Le pregunta. ¿Qué son esas cosas? Y Aldo le responde a esto. Chaikunaka wasis. Chaikunaka wasis, que significarían esos son casas. Aunque aquí hay doble plural. En quechua, por lo general, cuando se utiliza el plural, o bien pones en el adjetivo demostrativo, o bien pones el plural, lo que es en el sustantivo. No puedes poner en los dos. Entonces aquí, para mí, tendría que estar chaikunaka wasi, nada más. Chaikunaka wasi. Bien, pikunataj hakaikunari, le pregunta. Pikunataj hakaikunari. Pikunataj hakaikunari, que significa ¿quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos? Y Manuel a esto le responde. Hakaikunaka, hakaikunaka. Para que se entienda mucho mejor estas tres palabras, como el kai, chai y la palabra hakai, ¿cuándo utilizamos o cómo utilizamos estas palabras, que son adjetivos demostrativos? Esta palabra kai vamos a utilizar cuando nosotros estamos cerca del objeto o prácticamente lo estamos agarrando o tocando, ¿sí? Como por ejemplo voy a decir kai helkana, cuando yo lo estoy agarrando el objeto o cuando está muy cerca de mí, pues utilizo kai. Y cuando el objeto o la persona o el animal está un poco alejado de mí, entonces utilizaré chai. Pero cuando está muy alejado de mí, tanto la persona, animal o cosa, utilizo hakai, ¿sí? Entonces utilizamos de esta manera kai, chai y hakai. Entonces, para que se den un poquito de contexto, cuando le preguntaba pikunata hakaikuna, pues seguramente que no pueden reconocer a la persona, por eso dice, ¿quiénes son aquellas personas? Y Manuel dice, Hakaikunaka yachakuskuna kanku. Hakaikunaka yachakuskuna kanku. Que serían, aquellos son estudiantes. Aquellos son estudiantes. Bueno, Adolfo le pregunta nuevamente, dice, Pitah hakai sipasri. Pitah hakai sipasri, que significaría, ¿quién es aquella señorita? ¿Quién es aquella señorita? Y Manuel le responde de la siguiente manera, que dice, Hakai sipasri Susana. Hakai sipasri Susana, ¿no? Que está muy lejos la persona. Entonces, aquella es Susana. Y Aldo le dice, Susana, Hamorima, le dicen. Susana, Hamorima. Cuando la persona está muy alejado y quieres invitarle a que venga, pues por lo general se utiliza esta estructura que es Hamorima o Chimparimuima. Entonces, cuando tú quieres invitarle a que venga la otra persona, dile Hamorima o Chimparimuima. Bien, Susana le dice, Imainaya Kashanki Aldo. Imainaya Kashanki Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? Le dice.
Aldo a esto le responde, Walejla kashani, Walejla kashani. Bien, Walej ya dijimos que significa bien. Y ahí tenemos el verbo ser o estar, kashani, que por lo general pues utilizamos para decir yo estoy, ¿no? Estoy, entonces tendríamos que decir kashani. Ñoka llak'isqa kashani, ñoka phutisqa kashani, ñoka as walejla kashani, en fin. Y dice, Kanri Susanita, Kanri Susanita, ya dijimos que Kanri significa y usted o tú, Susana. Y le dice, Aliyan, la palabra Ayin significa bien. Pitahpai le dice, Pitahpai, ¿quién es él? Le pregunta. Pitahpai, ¿quién es él? Y Aldo le responde, Jespichiway, Paika Manuel. Jespichiway, Paika Manuel. Bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir? Pues dice, discúlpame o perdóname. Jespichiway pues significa ello. Él es Manuel, le dice. Y Susana dice, Imenaella Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Y Manuel le dice, Walejla, bien. Maimanta Kanki, aunque ahí faltaría el taj, ¿no? Maimantatah Kanki. Y la otra persona dice, Ñoka, lapasmanta Kani, Ñoka, lapasmanta Kani. Y Susana le responde y dice, Pikunawan Hamunki, Ya sabemos que pi es el pronombre interrogativo quién, y para poder pluralizarlo, pues ponemos el sufijo kuna, decir pikuna, que sería quiénes, y el sufijo wan para decir con quiénes. ¿Ya? ¿Con quiénes viniste? Pikunawanta hamunki. Y Manuel le responde y dice, Ñokaqa mamanikunawan hamuni. Ñokaqa mamanikunawan hamuni. Bueno, yo vine con los mamanis, le dice. Ñoka mamanikunawan hamuni. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido bastante. Si tienes alguna duda, pues puedes dejarlo en los comentarios. Y si tienes algún material que analizar, pues también puedes dejarlo en los comentarios. O también mandarme mediante mensaje de WhatsApp el documento y también pues lo analizamos aquí. Ajina kaspaka yachakukuna tinkunakama kachun. Askamaya.